Estoy muy contento de estar aquí y una vez más agradezco al doctor Guillermo Domínguez Cherit por esta amable invitación. Es la primera vez que vengo y voy a tratar de hacer lo mejor posible para convencerlos de usar respuesta a líquidos para guiar manejo. Ahora, mi plática se va a referir a lo que hemos aprendido en los últimos años en cuanto a respuesta a terapia hídrica. Aquí están mis conflictos de interés. Ahora, primero voy a definir lo que es respuesta a terapia hídrica. Se define como la capacidad del corazón para aumentar significativamente su volumen por latido o gasto cardíaco en respuesta a un desafío de volumen. Para entenderlo, tengo que recurrir a la fisiología básica. Es una de las diapositivas del tema, la relación de Frank Sterling entre volumen por latido en el eje de las abscisas y precarga ventricular en el eje de las X. Como saben, la forma es curvilínea, no es clara, queriendo decir que si se aumenta la carga ventricular administrando líquidos, el ventrículo estará trabajando en esta parte de ascenso de la curva de Frank Sterling y el volumen por latido aumenta. Esta condición se denomina respuesta a líquidos. Si se aumenta la precarga con líquidos, por ejemplo, ya que ya está el ventrículo trabajando en la parte plana, no hay ningún aumento en volumen por latido. A esto se le llama falta de respuesta de precarga. Ahora, por supuesto, la infusión de líquidos va a aumentar el volumen por latido ventricular izquierdo solo si ambos ventrículos tienen respuesta a precarga. La respuesta a líquidos, que es un concepto clínico, es equivalente a respuesta de precarga biventricular, que es un concepto fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido acerca de este tema en los últimos 20 años, diría yo? 5 cosas, 5 puntos. El primero es que no todos los pacientes con insuficiencia circulatoria aguda responden a líquidos. Hay muchos estudios que consideran la respuesta a líquidos en cuanto a hemodinamia y en cuanto a aumentar gasto cardíaco. Esta es una revisión de la literatura que publicamos hace muchos años con mi colega Bichat. Y cuando vemos la literatura de esa época, nos sorprende que de los 400 pacientes, 48% no aumentaron su gasto cardíaco en respuesta a administración de líquidos. La mitad de los pacientes no responden a administración de líquidos. ¿Por qué en terapia intensiva? ¿Por qué en choque? El segundo punto, la carga de líquidos en pacientes que no responden puede favorecer el edema pulmonar, puede disminuir el aporte de oxígeno. El edema pulmonar, aquí, recuerden, les mostré la curva en el que denota la función del ventrículo izquierdo y derecho. Aquí vemos el ventrículo izquierdo y vemos la curva diastólica de función diastólica. En el eje de las X, volumen por latido, y aquí la presión ventricular izquierda en las X. Vamos a ver ahora la falta de respuesta a la precarga. Se tiene esta curva. Si se da líquido, si se aumenta la precarga, ya que el paciente está sin respuesta, no nada más no se aumenta el gasto cardíaco, que es la definición de falta de respuesta, sino que se aumenta la carga en la presión ventricular izquierda con alto riesgo de edema pulmonar, porque hay alto riesgo de aumento
en presión capilar en los pulmones. Entonces, aquí esto lo vemos en pacientes que no responden a líquidos, no se aumenta el gasto cardíaco y hay alto riesgo de crear un edema pulmonar. Pero hay una tercera característica: si se dan líquidos a un paciente, se crea hemodilución, se disminuye la concentración de hemoglobina. Entonces, en caso de falta de respuesta a líquidos, el gasto cardíaco no ha aumentado. El aporte de oxígeno depende mucho, como saben ustedes, de la concentración de hemoglobina y gasto cardíaco. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, el aporte de oxígeno disminuye, y esto es lo que se vio en este trabajo que hicimos en nuestra institución: disminución en aporte de oxígeno en pacientes que no respondían a líquidos. La meta de reanimación es aumentar el aporte de oxígeno, entonces hay que tener mucho cuidado con este concepto de falta de respuesta a líquidos. Solo los que responden a líquidos aumenta el aporte de oxígeno debido al aumento en gasto cardíaco. Entonces, tomen en cuenta que en los que no responden a líquidos hay alto riesgo de disminución en aporte de oxígeno. Número 3. La administración excesiva de líquidos puede perjudicar, tal vez debido al punto previo. Hay muchos trabajos que demuestran que un balance de líquidos positivo se asocia con mortalidad. Esto lo vio Van Sant y sus colaboradores en un estudio publicado hace muchos años de pacientes sépticos, mostrando que un equilibrio de líquidos acumulativo positivo es un factor independiente asociado con mortalidad. Y también en pacientes con SIRA también se vio que un equilibrio de líquidos positivo es un factor independiente asociado con mortalidad. Así es que hay que tener mucho cuidado con administración de líquidos. Número 4. Por la predicción 1, 2 y 3 de respuesta, la predicción de respuesta a líquidos es muy importante para prevenir la carga de líquidos en pacientes que no responden. Ahora, ¿cómo predecir? ¿Cómo pronosticar? Primero, 5. Hemos también aprendido que las medidas estáticas de precarga no pueden de manera confiable pronosticar o predecir la respuesta por la fisiología, sencillamente. Ya les mostré antes la curva de Frank Sterling, y de hecho no hay una sola curva de Frank Sterling, sino una familia de curvas entre un corazón normal y un corazón con insuficiencia. Una familia de curvas que depende de la contractilidad del paciente, y por lo tanto, si se mide precarga de manera precisa con cualquiera de los marcadores de precarga, este valor de precarga puede asociarse con una respuesta en corazón normal o falta de respuesta en caso de corazón con insuficiencia. No se puede pronosticar con un solo valor de precarga que el paciente va a aumentar o no va a aumentar su gasto cardíaco en respuesta a la administración de líquidos. El evaluar la precarga no es a evaluar la respuesta a la precarga, y las medidas estáticas de precarga no pueden pronosticar de manera confiable la respuesta a líquidos. Y esto se demostró ya en muchos estudios. Este es uno de ellos, que es de mi propia hospital. Se mide la presión en curva, en cuña, CVP, en pacientes antes de administrar líquidos, y se define posteriormente los que responden a líquidos o los que no responden a líquidos en función a respuesta de gasto cardíaco. Como se ve en esta diapositiva, no hay diferencia entre los que responden y no responden en cuanto a valores basales de PAOP o CVP.
que son presiones. Esto se confirma en otro metaanálisis que incluye 1.800 pacientes, 43 estudios que vieron la predicción de respuesta utilizando presión venosa central y vieron Marik y sus colaboradores que asumiendo la predicción de respuesta con CBP, con CBP es como echar una moneda al aire. No es posible aquí, basados en esto, pronosticar la respuesta. Y esto corresponde a cualquier otro marcador de respuestas. Aquí con cartografía se midió, ecocardiografía se midieron marcadores de presiones, de llenado, índice I sobre E, índice ventricular, marcadores de precarga, y se definen respondedores y no respondedores de acuerdo a la respuesta de gasto cardíaco a la administración de líquidos, y no se vio ninguna diferencia entre estos marcadores de precarga en los que responden contra los que no responden. Nuevamente, no se puede utilizar este tipo de índices para pronosticar la respuesta a líquidos. Y también para BNP. Saben que BNP es un marcador de precarga y, como saben, no hay diferencia entre quienes responden y no responden, basados en valores basales de BNP antes de administrar líquidos a los pacientes. Número 6. Las pruebas dinámicas o las variables dinámicas son confiables para pronosticar respuesta a líquidos. Y ahora muchas sociedades internacionales recomiendan utilizar variables para predecir respuestas. Variables dinámicas. Este reporte de la Sociedad de Medicina Interna y las guías de sobrevivencia a sepsis. Pero, ¿qué es una variable dinámica? Si nos referimos nuevamente a la curva de Frank Sterling, me gusta esta relación. La variable dinámica es algo que puede cuantificar la pendiente de la curva en el momento que se decide tratar al paciente. Si se tiene pendiente, se tiene la respuesta a la pregunta, si el paciente responde o no. Si en la pendiente necesitamos 2 puntos, necesitamos cambiar la precarga y ver el cambio en volumen por latido o gasto cardíaco. Tenemos pues 2 categorías de variables dinámicas: índices de interacción de corazón-pulmón en la primera. La idea es que estos índices solo son útiles en los pacientes que tienen ventilación mecánica, y la idea es que el gasto cardíaco y el volumen por latido cambian con ventilación mecánica, y mientras más pasa esto, más probable es que el paciente se pronostique su respuesta. Tenemos también la variación respiratoria de volumen por latido durante la ventilación mecánica y la variación de presión PPV, SBB. BPV, esto es un índice muy sencillo, variación de presión de pulso arterial, y requiere catéter para obtenerse, y PPV indica diferencia entre el valor máximo de presión de pulso menos valor mínimo de presión dividido entre la media de los dos valores. Y hay una diferencia entre presión diastólica y sistólica, muy sencilla. Cuando tenemos PPV alto, podemos asumir que el corazón del paciente está funcionando en la parte de respuesta precarga de la curva de Frank Sterling. Cuando el PPV es bajo, podemos asumir lo contrario, falta de respuesta a la precarga. Esta hipótesis se confirmó en este estudio publicado hace casi 20 años ya, y con mis colegas comparamos la predicción de respuesta utilizando PPV y
la presión venosa central utilizando PPB y POP medido por un catéter DEA. Y vean la curva y el área bajo la curva que está mucho mejor y más grande para PPB. Esto se confirmó con muchas otras estadísticas. Este es un metaanálisis de China, incluyendo 22 estudios y 800 pacientes. Todos estos pacientes estaban con ventilación mecánica con volumen circulante de por lo menos 8 mililitros por kilogramo. Como ven, el área de resumen bajo la curva fue buena, 0.94, y el valor de umbral, 12%. En otras palabras, si tienen un PPB mayor de 12, probablemente el paciente va a responder a administración de líquidos y lo contrario se aplica también. Ahora, es posible tener el valor de PPB automáticamente calculado y desplegado en tiempo real con muchos monitores hemodinámicos. También es posible en algunos monitores el derivar del volumen por latido del análisis de forma de onda de presión arterial, y se puede tener también variación de volumen por latido en estos monitores. SBB también parece que sirve para pronosticar la respuesta. Otra posibilidad es utilizar la variación durante ventilación mecánica de la señal pletismográfica utilizando el oxímetro de pulso. Y este es un metaanálisis de Roma, en Italia, que muestra que el área bajo la curva de la predicción de respuesta utilizando esta variación respiratoria de señal pletismográfica fue buena, 0.85 en este estudio, no perfecto, no tan bueno como para PPB, probablemente porque muchos de estos pacientes recibieron vasopresores. Este es un trabajo publicado hace años con mis colegas y vimos la predicción de respuesta usando PPB, SBB y PBI para índice de variabilidad de pletismografía y que indica la variación de la señal pletismográfica. Como se puede observar en pacientes que reciben norepinefrina, no es tan buena como PPB y SBB. También podemos utilizar la variación respiratoria del diámetro de vena cava inferior. Es un método sencillo, no invasivo, y en este trabajo que publicamos hace años con Mark Fessel, mostramos que la variación del diámetro de vena cava inferior puede predecir la respuesta a líquidos en pacientes con ventilación mecánica, ventilados con 8 mililitros por kilogramo de volumen circulante, y valor umbral fue de 12%, para distinguir entre quienes responden y quienes no responden. Pero, repito, hay muchas limitaciones al uso de estos índices. Variación de presión de pulso y muchos otros, porque en muchas condiciones que se encuentran en pacientes no se pueden utilizar estos índices. No se pueden utilizar, por ejemplo, en casos de arritmias, no se pueden utilizar estos índices en ventilación de bajo volumen circulante. En caso de actividad espontánea de respiración, es imposible. Hay una gran limitación, y también en volumen circulante. Y por eso tenemos otras pruebas utilizando interacción de corazón-pulmón. Una de ellas es la prueba de oclusión expiratoria final. La hipótesis es que durante cada insuflación mecánica debe haber una disminución en retorno venoso. Si se detiene el ventilador justo antes de la siguiente insuflación, debe haber un aumento transitorio en retorno venoso y precarga. Y es como un reto de precarga. Y por lo tanto se puede identificar los que responden a líquidos viendo la respuesta de gasto cardíaco durante este breve reto de solo 15 segundos. Muy fácil de hacer porque hay que presionar un botón 15 segundos y se ve la respuesta, pero se necesita un monitor de gasto cardíaco para hacer esto.
y que sea de tiempo real. Y utilizar aquí para el del gasto cardíaco, control cardíaco, los pacientes pues, van a responder a administración de líquidos posteriormente en azul. Tuvieron también un aumento en el gasto cardíaco durante la prueba, o sea, antes de la administración de líquidos, por supuesto. Y los pacientes que no van a responder a administración de líquidos, que está en rojo, no aumentaron el gasto cardíaco durante la prueba. Entonces se puede identificar bien este tipo de pacientes y es fácil de hacerlo. Y funciona bien en pacientes que tienen SIDA y viendo la distensibilidad en el sistema. Aquí en nuestra unidad comparamos la variación de presión de pulso y la prueba de oclusión expiratoria. Y vean que la curva está mucho más grande para la prueba de oclusión expiratoria final. Y el problema es que al usar esta prueba hay 5% como valor límite, o sea, es un valor muy bajo. Y es bueno para análisis por la precisión pero es menos bueno para ecocardiografía, porque sabemos que para las variables de ecocardiografía el cambio menos significativo de la velocidad, la integral de velocidad es el 5%, 10% está por arriba de 5%. Y en este estudio que publicamos hace 2 meses, vemos la precisión de todos los valores o las variables ecocardiográficas y vemos la integral de velocidad. Si es de solo un operador, el cambio menos significativo es de 11%. Si se usan 2 operadores, el cambio menos significativo es 14%. Entonces, es difícil utilizar esta prueba de oclusión si vemos cambios con ecocardiografía. Por eso recientemente propusimos combinar la prueba de oclusión expiratoria final y la prueba de oclusión inspiratoria final para tener un valor umbral que fuera más compatible con la precisión de la ecocardiografía. Esto me lo voy a saltar y finalmente esto fue lo que encontramos. Cuando combinamos y cuando agregamos el cambio absoluto en gasto cardíaco y la prueba de oclusión expiratoria final y la prueba de oclusión inspiratoria final, tenemos 13%, que es más comparable con la precisión de ecocardiografía. Si se usa ecocardiografía para este tipo de prueba, es bueno combinar con la prueba de oclusión inspiratoria final. Y aquí, en un trabajo más recientemente publicado, se usa Doppler esofágica en lugar de eco. En algunos pacientes con volumen circulante bajo, es interesante hacer un reto de volumen circulante. Y ciertamente si usan un volumen circulante de 6 ml por kilogramo, la variación de presión cuñano puede funcionar muy bien. En este estudio de India se ve que el área bajo la curva utilizando ppb a 6 mililitros por kilogramo no es buena, 0.71. No es aceptable, muchos falsos negativos, muchos falsos positivos. Pero si aumentamos el volumen circulante durante 1 minuto y pasamos de 6 a 8 mililitros por kilogramo, ahora tenemos una mejor área bajo la curva y el cambio de 6 a 8 funcionó muy bien para predecir la respuesta. Si hay un cambio de más de 3.5%, se puede predecir la respuesta. Tomo un ejemplo, si tienen ppb de 7% a 6 mililitros por kilogramo, se aumenta volumen circulante durante 1 minuto y si el ppb sube a 11%, casi podemos estar seguros que el paciente es una respuesta.
Si sube de 7 a 9%, casi estamos seguros del paciente que en el primer caso que tenía respuesta y ahora no. Necesitamos mayor confirmación. Es la primera vez que me sucede. Estaba yo una vez en Londres, en el Reino Unido, y estaba dando una plática muy complicada de la fisiología de interacción corazón-pulmón. Plática muy complicada y después de 10 diapositivas se apagó todo. Y di mi plática a capela, sin diapositivas. Fue terrible. Porque no habían implicaciones clínicas directas, era algo muy fisiológico y era muy difícil para que la gente entendiera sin diapositivas. Afortunadamente también el cronómetro se detuvo. Esa es buena noticia. Si quieren puedo hablar de esta maniobra sin diapositivas. Levanten la mano. Es muy sencillo, consiste en mover la cama del paciente, no al paciente, sino la cama del paciente de posición semiacostado, que es la posición natural en terapia intensiva, a una posición en la cual las piernas están elevadas a 45 grados y el tronco y la cabeza del paciente están horizontal. Y de esta forma se puede cambiar la sangre venosa del compartimento de las piernas y compartimento abdominal al compartimento intratorácico. Este es un reto de volumen, de precarga. Es una forma de cuantificar el volumen por latido de la curva Frank-Skerling, pero se necesita un monitor porque los efectos son muy transitorios. Pero es como un reto libre, pero sin líquido infundido y los efectos son irreversibles, son totalmente reversibles, no hay riesgo de edema pulmonar, funciona muy bien. Vamos a ver. Puedo seguir hablando de una prueba muy sencilla. Se necesita un tiempo real en monitor de gasto cardíaco porque son efectos transitorios. No se puede usar termodilución, hay que utilizar análisis o ecocardiografía, Doppler esofágico, es decir, monitores de tiempo real y desafortunadamente no se puede usar la presión externa. Pero se puede, pero es menos válido. En un metaanálisis que hicimos, mostramos que los cambios en gasto cardíaco pueden muy bien predecir la respuesta con buena área bajo la curva. A ver, seguimos adelante con la plática. Entonces ya les dije que se puede aumentar la precarga y este es un trabajo que publicamos hace años en donde vimos cambios en presión auricular derecha y en POP durante PLR. Y todas las características de presión aumentaron y al terminar la prueba regresamos a línea basal. Es algo reversible sin ningún riesgo de edema pulmonar. Y simula el reto con líquidos y hay que ver la respuesta a PLR utilizando un monitor de gasto cardíaco de tiempo real, que eso es muy importante, y se puede utilizar lo que ustedes quieran siempre y cuando sea un monitor de gasto cardíaco de tiempo real. Esto lo publicamos hace 3 años y se incluyeron 21 estudios clínicos, casi 1000 pacientes, y los cambios en gasto cardíaco muy bien pronosticaron respuesta y el área bajo la curva fue de 0.95 y el valor de umbral afortunadamente lo encontramos en 10%. Dije afortunadamente porque es sencillo a recordar. Y ahora se recomienda
en las guías para sepsis. Número 7. Protocolos que usan pruebas dinámicas se asocian con mejores resultados. Y este es un metaanálisis publicado hace 2 años, viendo a todos los estudios clínicos aleatorizados, comparando estrategias utilizando CBP y estrategias utilizando variables dinámicas, ya sea PPB, SBB o elevación pasiva de piernas. Y se ve la morbilidad y la mortalidad, que todas fueron mejores cuando se usan pruebas dinámicas en comparación con medidas estáticas como CBP. Entonces, con esto se confirma que funciona muy bien. Número 8. Las pruebas de respuesta de precarga no se aconsejan para iniciar líquidos endovenosos en estados de choque al principio de la historia de considerando que la hipovolemia está presente en 90% de estados de choque, 100% en choque séptico, es lógico infundir un bolo de líquidos temprano sin utilizar ningún predictor de respuesta a líquidos. Hay que ser inteligentes, claro que es mejor ser inteligentes, pero no demasiado. Y no hay que perder demasiado tiempo. Número 9, presencia de respuesta a precarga es obligatoria para decidir continuar la infusión de líquidos después de los primeros bolos de líquidos. Y la decisión de continuar la infusión con líquidos debe, por supuesto, basarse en persistencia de inestabilidad hemodinámica y la presencia de respuesta a la precarga más un riesgo limitado de sobrecarga de líquidos. Y número 10, la presencia de falta de respuesta a precarga es suficiente ahora para decidir detener la infusión de líquidos. Y la decisión de suspender la infusión con líquidos debe basarse ya sea en la desaparición de inestabilidad hemodinámica o la presencia de falta de respuesta a la precarga o altos riesgos de sobrecarga de líquidos, y pueden ver gases sanguíneos, pueden ver índice de permeabilidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces hay que detener si ya sea si desaparece el choque o si el paciente se vuelve un paciente que no responda a precarga. Estos otros fueron los 10 puntos que quise subrayarles y muchas gracias por su atención.